Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes ante todo. Esto es Forum Radio, una versión muy especial en el día de hoy, jueves 25 de septiembre del año 2025. Programa número 451 de este ciclo que a fin de año cumplirá 10 años en el aire de la ciudad de Santa Fe. Mi nombre es Guillermo Saba y hoy vamos a estar en el streaming, después de mucho tiempo, esperemos que salga bien, de nuestro querido programa Forum Radio. Bueno, hoy les quiero hablar, mejor decir, obviamente de la actualidad política nacional, la realidad política nacional, al advertir que a partir del día de hoy, más bien de mañana, faltarán 30 días, un mes, para las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre de este año 2025. Siempre hemos dicho en este programa que las elecciones de medio término son difíciles tanto para el oficialismo como para la oposición. Para los oficialismos, las elecciones de medio término cada 2 años son difíciles porque en 2 años hay que demostrar cómo anduvo la gestión, hay que revalidar la gestión del gobierno, del oficialismo, y cómo se hace para explicarle a la ciudadanía que necesita el oficialismo que la ciudadanía le renueve su apoyo. Para la oposición también es difícil porque en esos 2 años tiene que hacerle creer a la ciudadanía que el oficialismo es malo, que la única opción son los opositores y que no hay que apoyar en las elecciones de medio término a los oficialismos porque no saben gobernar o porque hacen absolutamente todo mal. Como si esto fuera poco, la cuestión se agrava aún más si tenemos en cuenta la rapidez con la que avanza el almanaque. Pero agreguémosle otro agravante, que es que en la Argentina, lo que en cualquier lugar del mundo es normal, en la Argentina no lo es. En el caso que nos ocupa de estas elecciones que se van a celebrar el domingo 26 de octubre, en el cual el gobierno del presidente Javier Milei busca sumar más legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, dado la debilidad de origen de que tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores. En el actual gobierno todo se potencia, todo se dificulta a partir de los errores no forzados que viene cometiendo esta administración desde el 14 de febrero de este año, cuando estalló el caso Libra, siguiendo por las elecciones del 18 de mayo de este año en Capital Federal, en el cual el jefe de gabinete Manuel Adorni ganó las elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires, y finalizando con la derrota escandalosa del 7 de septiembre de este año en la provincia de Buenos Aires, en el cual el gobierno, y lo dijimos en este programa, cometió el terrible y grosero error de nacionalizar unas elecciones provinciales / municipales, pretendiendo llevar agua para su molino, y el tiro le salió por la culata. A todo esto hay que sumarle potenciales hechos de corrupción perpetrados por la hermana del señor presidente de la Nación, Karina Milei, en la cual aparentemente unas escuchas telefónicas de algunos funcionarios la involucran a esta funcionaria, que es secretaria general de la presidencia, la involucran pidiendo supuestamente una coima por la venta de medicamentos para discapacitados, en el cual pide un 3%. ¿Por qué digo errores no forzados? Aquel que vea partidos de tenis o que juega al tenis sabrá que un error no forzado es cuando el rival no te lleva a cometer un error y vos lo cometés de motu propio, y entonces perdés el punto o perdés el set o de última perdés el partido por los errores no forzados. Al gobierno, la oposición no lo llevó a cometer todos estos errores,
sino que los han cometido, algunos podría decir por la inexperiencia de este gobierno en una gestión gubernamental, otros van a decir que cometió errores por una cuestión de ambición, de poder, de querer que este gobierno continúe más allá del 10 de diciembre del año 2027, que es cuando termina su mandato, aunque en realidad es de todo un poco. A eso hay que sumarle que en lo que va de este año 2025, la economía que venía recuperándose durante enero, febrero, marzo, en abril se paró, dejó de crecer la economía. Este gobierno empezó a tener funcionarios que hablaron de más, como por ejemplo el ministro de Economía Luis Caputo, que allá por el 2 de julio, en una exposición, cuando tuvo que hablar del dólar, dijo: comprá, campeón, aprovechá que está barato. Y en aquel entonces el dólar estaba a 1.200 pesos, y exceptuando el cierre de hoy, que cerró a 1.500, lo tengo anotado por acá porque uno no es infalible, 1.355, pero llegó a rozar, llegó a estar por arriba de los 1.500 pesos, casi tocando la famosa banda que Caputo impuso al dólar allá por el mes de abril de este año. Si a eso le sumamos las torpezas del presidente y de su hermana, diciendo que en la provincia de Buenos Aires iban a arrasar y terminaron arrasados, si pasamos por el presidente otorgando entrevistas a medios amigos, generalmente en streaming, nosotros estamos en streaming, así que no podemos criticar al streaming, anunciando que en las elecciones que se van a celebrar el mes que viene iban a arrasar, y ya hablaban de un plan de 8 años de Milei en lugar de estos 4 que están transitando. Mientras todo eso ha ocurrido, el gobierno ha sufrido palizas, derrotas en el Congreso de la Nación, en el cual la oposición logró imponer leyes que tocan la vaca sagrada, que es el déficit fiscal del gobierno nacional, leyes relacionadas con las universidades, con el Hospital Garrahan, con la discapacidad, en la cual el gobierno, que tanto dice que nadie, que los demás no la ven como si la ven ellos, el gobierno no la vio, de que esas leyes, esas medidas, esas leyes propuestas por la oposición, vetadas por el Poder Ejecutivo Nacional y vuelta a poner en consideración por parte del Congreso Nacional, de la oposición logró la mayoría necesaria para voltear esos vetos, el presidente no logró ver, tanto que dice que los demás no la ven, que estas propuestas de gasto público, eran bajas en materia fiscal, pero altamente sensibles para una sociedad a las cuales se le podrá tocar el bolsillo, pero no se le puede tocar la educación pública, la salud o las cuestiones relacionadas con la discapacidad. Tanto el oficialismo como la oposición tuvieron algo en común, que es el egoísmo, porque a ver, si esas ideas se le hubiesen ocurrido a los oficialistas, obviamente no hubieran estado en contra del financiamiento de las universidades, tampoco de financiar al Hospital Pediátrico Garrahan, ni ninguna otra, tampoco los ATN. Y también fueron egoístas los que propusieron esas leyes, porque lejos de importarle el Garrahan a la universidad pública, los aportes del Tesoro Nacional y también recomponer el presupuesto para los programas de discapacidad, lejos de importarle eso,
lo único que le ha importado a los opositores es joder al gobierno nacional. Discúlpenme ustedes la ordinariez. Pero el gobierno, lejos de reaccionar con tranquilidad y con temperancia, ocurrió todo lo contrario. El gobierno pasó decididamente, no al ataque, pero sí a la paranoia, al miedo, a la zozobra, a la angustia, buscando detrás de todas estas medidas algún intento por desestabilizar al gobierno de la Libertad Avanza. En la noche del 7 de septiembre, el presidente de la Nación, cuando asume la terrible derrota en la provincia de Buenos Aires, prometió una autocrítica que hasta el día de hoy se va a cumplir un mes, la semana que viene, dentro de 2 semanas en realidad, una autocrítica que todavía todos estamos esperando. En el medio, todo el ruido generado por el gobierno hizo subir el riesgo país por arriba de los 1000 puntos, llegó hasta 1200, 1100 puntos, hizo crecer el dólar, arrimándose a los 1600 pesos, hizo crecer la incertidumbre, puso nerviosos a los mercados, porque no nos vamos a comer el caramelito de que a los mercados lo pone nervioso únicamente al riesgo Kuka, como dijo el ministro de Economía, o el riesgo Kicillof, o el riesgo de los opositores kirchneristas en el Congreso Nacional. Nadie con 2 dedos de frente puede creer que los mercados se pongan nerviosos solamente por eso. Las estupideces que hace el presidente, o las torpezas del presidente y de su elenco, de su jefe de gabinete, de su secretaria general de la presidencia, también ponen nerviosos a los mercados. Miren, yo quiero aclararle una cosa. Lo aclaro siempre. Usted en este programa va a escuchar cuestiones que tal vez en otros medios no pueda escuchar. Una de ellas es esta. Así como en el pasado tuvimos un 678, que era un programa propagandístico defensor del régimen kirchnerista, régimen lo digo en el sentido de que fue un gobierno de larga duración. Ahora también existe el 678, pero con otros nombres, que están en los canales de cable de noticias, que ustedes ya lo conocen, no hace falta que yo se los nombre, que no ven nada malo del gobierno y que todos son loas, vítores y mucha preocupación sobre todo por lo que pueda pasar dentro de exactamente 31 días. Al gobierno hay que sumarle otra cuestión, es que ha perdido la buena suerte que tuvo desde que asumió el 10 de diciembre del año 2023. Y esto también lo hemos dicho varias veces en este programa a lo largo de 451 emisiones. No puede aferrarse el gobierno únicamente a la buena suerte. El presidente llega al gobierno, llega al poder diciendo que venía a terminar con la casta, que se terminaba la joda de la política, que había que romper con todo lo establecido, pero se atajaba diciendo que al no ser político no tenía experiencia para moverse en la arena política. Esa falta de experiencia uno se la puede entender, porque nadie sabe de todo, pero a esa falta de experiencia hay que sumarle que el presidente se ha rodeado de gente que, al igual que él, no tiene experiencia, pero al mismo tiempo se ha rodeado de gente, de funcionarios, de escaso nivel, que no saben gestionar y no saben actuar o moverse políticamente. Volvamos a la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, el 23 de noviembre del año 2023, o 19 de noviembre del 2023 fue el balotaje, obtuvo 2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires,
que le permitió ganarle el balotaje a Sergio Massa, 2 años después, casi 2 años después, esos 2 millones que votaron por Milei en la segunda vuelta del 2023 se quedaron en sus casas. El presidente y su elenco, al intentar nacionalizar una elección provincial / municipal, sus votantes recogieron el guante y le dijeron al presidente, bueno, ya que nacionalizás una elección que es únicamente provincial, vamos a reclamarte de que el bolsillo nuestro anda mal. Y es por eso que nos vamos a quedar en casa y no vamos a ir a votar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque 2 millones de votantes en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre se quedaron en sus casas. Por eso la tamaña diferencia de la lista oficialista de la provincia de Buenos Aires, comandada por el gobernador Axel Kicillof, por sobre la Libertad Avanza. Como si todo eso fuera poco, el presidente y su hermana no dejaron de maltratar a todos aquellos que fueron sus socios y que le permitieron vencer a Massa en el balotaje de 2023. Estoy hablando del PRO, estoy hablando de algunos opositores provinciales, pero que acompañaron la gestión durante estos casi 2 años. Y el presidente es cierto que se nota que no tiene experiencia política, porque ha cometido la torpeza de creer que los votos que él tiene son transferibles al resto de sus candidatos, aun cuando se pelee con todo el mundo, aun cuando sea pendenciero con todo el mundo, y aun cuando sea ingrato con todos aquellos que lo ayudaron para poder llegar al gobierno nacional. Tras Cartón, el presidente empezó a salir más en los medios amigos y a meter la pata cada vez más, porque dicen que el pez por la boca muere, creyendo que las elecciones del domingo 26 iban a ser prácticamente un trote y que la victoria arrasante, que la libertad arrasa, estaba a la vuelta de la esquina. Siempre dijimos que para que un gobierno nacional o un gobierno provincial, puede ser cualquier gobierno, pierda una elección de medio término en su primer elección de medio término, tiene que hacer muy mal las cosas para perder esos comicios. Ejemplos: 1983, gobierno de Alfonsín. En 1985 gana el oficialismo alfonsinista, pero las primeras elecciones de medio término se consideran a las de 1987, porque hay que recordar que antes de la reforma del 94, los gobiernos, los mandatos duraban 6 años, sin reelección. Entonces, la primera elección de medio término se considera la de 1987. Pero si retomamos a los 2 años, la del 85, Alfonsín la ganó. Justo en la primavera alfonsinista, el alfonsinismo gana las elecciones del 85, porque los 2 primeros años de Alfonsín fueron relativamente tranquilos, la debacle vino después. En 1989 asume Carlos Menem y gana la legislativa de 1991. Menem es reelecto en 1995 y pierde la legislativa del 97, ya porque había un desgaste de 9 años de gobierno, entonces la del 97 las pierde. De la Rúa asume en 1999 y pierde las del 2001. Recuerden ustedes que el justicialismo salió primero y el voto en blanco fue la segunda fuerza más votada. Después, en 2003, Néstor Kirchner gana las legislativas de 2005
Cristina Fernández asume en 2007, pierde la del 2009 porque se consideraba una continuidad del gobierno de su esposo. Cristina es reelecta en 2011 y pierde la del 2013. Mauricio Macri asume en 2015 y gana la del 2017, que por ejemplo Esteban Bullrich derrota a Cristina Fernández de Kirchner para la categoría de senador nacional en la provincia de Buenos Aires. En 2019 asume Alberto Fernández y pierde la del 2021. Y nada hacía presuponer que Javier Milei, que asumió en 2023, pudiese perder en 2025. Pero considerando todo lo que les acabo de relatar, el presidente está haciendo todo para perder en el mes de octubre. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y contra quién podría perder? Porque vamos a reconocer algo. El gran triunfo del kirchnerismo, peronismo, kicilofismo en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre parece diluirse. ¿Y por qué digo que parece diluirse? Primero, el presidente en el día de ayer y en el día de hoy está en Estados Unidos, retomó la centralidad política al reunirse con Donald Trump. Donald Trump lo recibe, le promete ayuda, lo vuelve a apoyar y habla de las elecciones. Eso realmente es increíble que el presidente haya tolerado semejante intromisión por parte del presidente de Estados Unidos en una cuestión interna de nuestro país. Pero recupera la centralidad política, los mercados se calman, el riesgo país baja 20 puntos, 15 puntos en 2 días, ahora ya está por debajo de los 1000 puntos, está en 900, disculpe usted, lo tengo anotado porque no soy infalible, 977 puntos, después de haber estado muy por encima de los 1000. El riesgo país, les explico, porque todo el mundo habla de cuestiones que repetimos como loros sin saber lo que es realmente. El riesgo país, se hizo muy famoso ese término en los tiempos de la Rúa, cuando el riesgo subía de 40 puntos a 50, a 100, a 500, 600. El riesgo país es la tasa que deberían pagar los países cuando quieren tomar una deuda en el exterior. Entonces es que el país cuanto más alto sea ese índice, significa que hay más probabilidades de caer en un default o de no pagar lo que se nos vaya a prestar. Ese es el riesgo país, y es un índice que toman los empresarios, los inversores del mundo, para ver si depositan su inversión en determinado país. Entonces, si el riesgo país es alto, un inversor dice, bueno, listo, la probabilidad de que pierda mi inversión está dada por ese índice que cuanto más alto sea, peor me le va a ir a la futura inversión mía en ese país. Bueno, ese es el riesgo país. Baja el dólar también. Recordemos que la semana pasada el Banco Central debió desprenderse de casi 1.000 millones de dólares para poder sostener el tipo de cambio y que no se siga disparando. Fueron ventas récords de dólares. Viernes, lunes y allí martes prácticamente el Banco Central no intervino en el mercado de cambios y el dólar bajó solito sin que intervenga el Banco Central. Los anuncios de suspender las retenciones al agro hasta el 31 de octubre fue bien recibido por los mercados, aunque hoy ya salió mal, porque hoy los 7.000 millones de dólares que había de cupo ya se consumieron, y entonces las retenciones volverían a partir de mañana o a partir del lunes, pero así todo fue tomado como una buena señal. Eso del lado de lo político y lo económico, y del lado del oficialismo. No es poca cosa que Estados Unidos apoye a la Argentina y haga una promesa de ayuda con dinero para que la Argentina no caiga en default en las obligaciones que va a tener en enero del 2026. No es poco, no es poco. Claro, mientras todo esto sucede, la panadería de la esquina de su casa sigue estando vacía
o la carnicería que está una cuadra y media más allá, también sigue vacía. Y si usted recorre las calles de la ciudad, ahora pico, un lunes a las 11 de la mañana, la va a seguir viendo vacía como se está viendo en estos últimos tiempos. Que es lo que este gobierno debió haberse ocupado en este tiempo y todavía no lo hizo. ¿Qué es lo que lo ayuda al gobierno a tratar de, no sé si ganar por escándalo, pero tener un triunfo el domingo 26? ¿Y por qué se va diluyendo el triunfo de Kicillof el 7 de septiembre? Porque la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y actual presidiaria, se pone a tuitear y cada vez que tuitea ayuda al gobierno. Resulta que ahora la señora criticó la visita de Milei a Trump. Le dice, viste Milei que al final el problema era el dólar. Se pone a escribir de lo que no sabe, porque la señora de Kirchner nunca supo nada de economía y sin embargo se pone a opinar de lo que no sabe. Y además de no saber, tiene pésima memoria, porque dice que ella tenía razón cuando te decíamos que era el dólar, que era el problema del dólar, y ahora que faltan dólares, lo vas a tener porque te ayuda el gobierno de Trump para evitar que el dólar se dispare, y mientras tanto las familias, 9 de cada 10 familias, están endeudadas. Cosa que relativamente es cierto, lo de la gente que toma deuda no para cambiar el auto, para arreglar la casa o para viajar. Hay gente que toma deuda para comprar 1 kilo de carne o 1 kilo de carne picada en la carnicería de la esquina. Eso es cierto. Pero lo que la señora Kirchner no dice, ni va a decir tampoco, y que tiene pésima memoria, aunque ella tiene buena memoria pero se hace bien la estúpida, es cómo nació el cepo al dólar en la segunda parte de su gestión. Ella gana las elecciones, las elecciones del 2011 las gana el 28 de octubre del año 2011. Reasume la presidencia de la Nación el 10 de diciembre del 2011. Recordemos que su hija le coloca la banda presidencial porque era el primer año sin su esposo, que había fallecido el año anterior, el que había fallecido el 27 de octubre del año 2010. Obviamente que ella ganó la reelección con comodidad, ella sacó el 54% de los votos, segundo fue Hermes Wiener con el 18% en esa elección en el año 2011, pero el último tramo del primer mandato de Cristina, todos los desaguisados que cometió hicieron que la confianza se dinamitara, volara por los aires y los dólares empezaron a salir del sistema financiero. Empezaron a huir los dólares de la Argentina. Entonces, vio como inevitable, y lo hemos dicho varias veces a lo largo de este programa en estos 10 años, no le quedó otra alternativa que imponer el famoso cepo al dólar. Porque es fácil. Cuando no hay confianza en un gobierno, siempre el principal activo, el principal capital que tiene un gobierno nacional es, cualquier gobierno mejor dicho, es la confianza. La confianza en ella, aún habiendo ganado la reelección por afano, miren ustedes qué ironía, ¿no? Está presa justamente por eso, pero bueno, después de haber ganado la reelección por escándalo, por afano, los mercados no vieron con buenos ojos una continuidad del kirchnerismo y entonces las empresas y también los particulares empezaron a comprar, a demandar dólares. Entonces, como se necesitaban esos dólares, para pagar las importaciones de energía eléctrica en la cual se había metido su gobierno, no le quedó otra alternativa. Todo lo hubiésemos hecho, todos hubiéramos impuesto el cepo, eso, el que diga lo contrario miente descaradamente, todos hubiéramos puesto el cepo, porque en aquel entonces, en aquel 2011,
había un faltante importante de energía, porque por la falta de inversión del gobierno de aquel entonces, la energía escaseaba y por haberse consumido el stock de capital de las empresas generadoras de energía eléctrica que habían tenido en la maldita década del 90, ya estaban con su capacidad instalada completamente agotada, hubo que importar energía y el gobierno de Cristina Fernández necesitaba dólares. Entonces, para que nadie compre dólares, porque lo necesitaba su gobierno, ella impuso el cepo. Es lo que tendría que haber dicho ayer en ese famoso Twitter X, junto con la crítica que le hizo al actual presidente de la nación. ¿Se dan cuenta cómo en la Argentina permanentemente estamos mirando el espejo retrovisor y nunca estamos mirando hacia el futuro? Jamás miramos al futuro, siempre tenemos que estar mirando el pasado. Entonces, al gobierno de Milei, por más que sea en materia de microeconomía, porque por ahora se están ocupando de la macro, pero no se ocupan de la micro, puede ganar tranquilamente, no sé si por mucho, pero puede ganar las elecciones de medio término del próximo domingo 26 de octubre, aún con las torpezas que cometen, aún con la falta de experiencia, aún con la escasez de buenos políticos con oficios o de buenos gestores en el manejo de la administración de todos los días, con todo eso puede ganar, porque el riesgo, el pánico que causa cada vez que escribe o opina la señora Cristina Fernández de Kirchner en la población y en las compañías, hace que, ante el mal menor, votamos al gobierno actual. Claro, si usted quiere un futuro mejor para sus hijos, ese futuro no lo tendrá en la medida en que la Argentina siga votando al menos malo o al mal menor. Y por suerte, a Dios gracias, están los archivos de este programa, en el cual en aquel 2023, en noviembre del 2023, cuando estaba el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, eran dos opciones con la M de malo. Eran dos opciones muy malas. Claro, la más mala era la de Massa, que nos dejó una inflación mensual en diciembre del 2023 del 25%. Y lo que lo ayuda al gobierno también es que el haber achicado la inflación en todo este tiempo, que todos lo reconocen, pero todavía falta, fue el dato de hoy acerca de la pobreza en el primer semestre de este año 2025, en el cual ya está en el 31,6%, partiendo de un techo de hace exactamente un año, primer semestre del 2024, del 53%. Quiere decir que en un año la pobreza bajó 21,6%. Está bien, todavía hay 15 millones de pobres que cada día les falta lo esencial para poder vivir. Y es eso lo que el gobierno no ve. Por más que diga que no la ven, el gobierno es el principal tonto que no ve las cosas que ocurren en sus narices. Nadie puede estar en contra de ahorrar dinero, de no tener déficit, de no gastar más de lo que se ingresa. Nadie puede estar en contra de eso. Pero hay que mirar un poco la microeconomía, porque, repito, el gobierno se infla el pecho por cómo vuelan los autos 0 kilómetros. Si usted circula por la calle y sabe algo de patentes de vehículos, se dará cuenta que la nomenclatura AH está saliendo como pan caliente, y eso que empezó a salir hace cosa de 6 meses, 8 meses, o principio de este año, un poquito más, marzo, abril de este año fue la primera AH, y ya hay vehículos AH por todos lados. Pero claro, cuando usted recorre los restaurantes, los bares, las panaderías, las casas de ropa, los shoppings, el consumo en general, está alicaído y no va a salir adelante al menos este año. Algo hay que reconocerle al gobierno. En enero habían dicho que no abrirían el grifo del gasto público para sostener artificialmente el consumo, cosa que hizo Massa
en noviembre, diciembre del 2023, y es por eso que terminó con una inflación del 25%. Pero claro, usted iba al bar, iba al restaurante, iba a los hoteles, iba a las playas, iba a los shoppings, iba a todos lados, y estaba todo lleno. Pero claro, era un consumo ficticio, financiado con deuda pública, como es emitir billetes, que la Casa de Moneda financie al Tesoro. Este gobierno no lo ha hecho. Emitió para comprar títulos y para recuperar dólares, pero no lo hizo para el gasto de todos los días, que es lo que genera inflación. Pero si en la Argentina la manta siempre es corta, cuando gastamos mucho tenemos una inflación terrible y en lugar de comprar más, compramos cada vez menos por culpa de la inflación, o bien no gastamos nada, nos arreglamos con lo nuestro, como dijo Aldo Ferrer alguna vez, a vivir de lo nuestro, y así terminamos también. Aldo Ferrer fue ministro de Economía del gobierno de Levingston, algunas veces sí, porque fue un breve interreño. Después vamos a confirmarlo bien de quién fue ministro de Economía, pero fue un economista muy famoso que habló de vivir de lo nuestro, y la vez que no financiamos el consumo, no abrimos el grifo del gasto, todo está pum para abajo. Lo que pasa que ahí sí entra la sociedad en escena, la sociedad, nuestra sociedad, a la que le falta autocrítica, tendría que darse cuenta que la orgía de consumo que fue la última etapa de Sergio Massa como ministro de Economía era insostenible, no iba a durar mucho tiempo. No iba a durar mucho tiempo. Por eso, y repito, también están los archivos de este programa, por eso se perdieron los mejores años en el cual el consumo era espontáneo, era natural y no necesitaba ser financiado por ninguna emisión de dinero ficticio, dinero que se te escurre de tus manos como agua entre los dedos. Ese es otro de los graves daños cerebrales que nos causó el kirchnerismo, de creer que todo es gastar y sin consecuencias a futuro. Pero lo que pasa es que nos fuimos al otro extremo. Es verdad lo que dice la expresidenta de la Nación, actual presidenta del Partido Justicialista y actual presidiaria. La gente se endeuda para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para ir a la carnicería, para ir a la verdulería. Eso antes no existía. Pero debería explicar esta señora que integró uno de los 3 gobiernos más malos de la historia, que fue el de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, porque esto no fue casualidad de la noche a la mañana. Ahora, el señor presidente de la Nación actual debería explicar algo también. Sobre todo le debe una explicación a sus votantes y le debe una explicación a esos 2 millones de votantes que no fueron a votar el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué debería explicarles? No tengo idea de cómo salir de este atolladero, porque una cosa es cuidar los números de la macro y otra era muy distinta es la economía de las familias. El presidente, que no lo va a decir, pensó que con su sola presencia todo el mundo iría a gastar, o que el dinero iba a surgir solo, o que iba a surgir gracias a la divina providencia. Lo que nunca dijo este presidente es que el dinero para el consumo debería salir de inversores que vengan a invertir a la Argentina, que generen puestos de trabajo genuinos, no en el trabajo público, el empleo público. Que se abran fábricas, que se abran empresas, que generen puestos de trabajo, y él, que se jacta de ser un gran economista, debería saberlo mejor que este conductor. El consumo, aunque llevara tiempo recuperarse, iba a venir solo más tarde que temprano. Ahora el gobierno está en una encrucijada, porque aún suponiendo que yo creo que va a ganar en octubre, yo creo que va a ganar el mes que viene, porque no tiene contra quién perder, lo acabo de decir hace un rato. ¿Contra quién va a perder? Contra, no sé, un ejemplo, acá en Santa Fe, Karen Tepp le va a ganar, por ejemplo,
Karen Tepp es la candidata del justicialismo, que ahora lleva otro nombre, Fuerza Patria. Le puede ganar a Gisela Scaglia, candidata del oficialismo provincial, para poder frenar a Milei, como dicen los afiches que hay por las calles. Por favor, ni un chico de 7 años se traga semejante falacia, semejante tontería. O sea, es tomarnos el pelo. ¿Contra quién podía perder Milei en provincia de Buenos Aires? Y bueno, ahí puede llegar a perder, porque José Luis Espert, que también es economista, que en algún momento habré sentido simpatía hacia él, sobre todo porque es un buen economista y muchas de las cosas que opinan uno puede llegar a estar de acuerdo, pero a partir del hecho de que le tirasen estiércol en su casa y haber dicho que Florencia Kirchner en una exposición era hija de una gran P, punto suspensivo, realmente ahí su figura se ha desplomado por completo. Con el tema de haber tirado estiércol las chicas de Quilmes, Mara Mendoza y su secretaria, en su casa de la provincia de Buenos Aires, no le generó mayor... no le generó una mejoría en las encuestas, sino más bien todo lo contrario, porque la victimización de la que hizo terminó resultando ridícula y no pasó más, fue un hecho meramente judicial más que político. Así que pretendió sacar jugo de eso y le salió el tiro por la culata. Así que provincia de Buenos Aires puede llegar a perder Espert. Pero, y en Córdoba, donde dice que arrasaba, pero ahora está más o menos peleado el asunto entre la lista del presidente Milei y la lista del gobernador Yarlora y de Schiaretti, pero aún así sería muy difícil que pierda en todos los distritos del país, que le hagan perder estas elecciones de medio término. Lo que sí es seguro es que pueda ganar por un margen muy escaso, que no le va a resultar útil para enderezar el rumbo de su gobierno para los 2 años que le va a faltar. Insisto, el presidente estuvo antes de la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires, estuvo en el programa de Fantino y dijo que había la libertad avanza para 8 años, que su gobierno apuntaba para 8 años, y ahora, con la ayuda de Donald Trump, está tratando de completar los 2 que le van a faltar. Va a ser muy, muy, muy difícil que pueda tener una reelección únicamente cuidando la macroeconomía, descuidando la microeconomía y no atendiendo la necesidad de las familias que no tienen para comer, aunque la pobreza haya bajado del 31,6% del 53% al 31,6%, pero todavía falta y mucho. Y voy a cerrar con lo siguiente. Mauricio Macri, que entre paréntesis hace 1 año que no hablan entre ellos, y debería hablar con Macri, no porque Macri la cepa lunga, como se dice en el barrio, sino porque le podría dar esa dosis de razonabilidad, de coherencia y de cordura que le falta al presidente de la nación. Le dijo: lo hecho hasta acá está muy bien, pero es insuficiente, y se lo dijo hace exactamente 1 año. Obviamente al presidente le entró por un oído y le salió por el otro, y así está como está. Pasa de ser un presidente fuerte a tener que mendigar ayuda al presidente de Estados Unidos y permitir que se meta en un tema nuestro, como un tema interno de nuestra nación, como es una elección, para poder perdurar, resistir y llegar a buen puerto el 10 de diciembre del año 2027. Pero en la Argentina no sabemos qué va a pasar mañana, mucho menos vamos a saber qué puede pasar en los próximos 2 años. Pero lo que sí estoy seguro, que este gobierno, así como va, pasará a la historia como uno más de los tantos gobiernos que no dejaron absolutamente nada. Y cuando arrancó, apuntaba para quedar en la memoria, para quedar en el bronce, y ahora hay que investigar, por supuesto todavía, quedará como uno de los tantos gobiernos corruptos
indecentes e ineptos de la historia argentina. No sé si corrupto, porque a ver, yo dudo de Karina Milei, no así el presidente. Yo creo que el presidente no necesita robar, yo creo que nadie podrá decir que el presidente es un delincuente. La hermana tal vez sí, pero por supuesto, ellos fueron votados para otra cosa. Y están hasta ahora siendo más de lo mismo, en una medida, a una escala mucho, pero mucho menor. Párrafo aparte, y con esto sí, vamos terminando el streaming de hoy. Párrafo aparte para el kirchnerismo, párrafo aparte para la señora Cecilia Moró, que hoy, a contrario de lo que dijo hace una semana, no, Milei tiene que llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, también dijo que Milei tiene que llegar bien y tranquilo y que tiene que haber un peronismo razonable y coherente. Con figuras como Cecilia Moró va a ser muy difícil que el peronismo pueda tener gente razonable, coherente y sobre todo republicana, cosa que el kirchnerismo no es y que el peronismo intenta con el peronismo no kirchnerista, pero en la medida que lo que queda del peronismo no nos saquemos de encima a la gente o no nos hagamos responsable del kirchnerismo, que lo único que quiere es romper absolutamente todo, no será Milei en 2027, pero puede ser Provincias Unidas, que eso da para otro programa, que acaban de lanzarse con vistas no solamente a estas elecciones del mes que viene, sino la del 2027. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? En la Argentina el almanaque pasa tan rápido, es tan despiadado, que los políticos nuestros, sean del partido que fuera, prometen ser diferentes, prometen ser todo lo distinto de lo que fueron otros, pero permanentemente están pensando en elecciones. Permanentemente en elecciones. Y así va a ser muy difícil que los problemas de la gente de todos los días se puedan resolver. Gracias a todos por estar allí. Suscríbanse por favor a este canal, presionen la campanita como dicen todos para cuando haya una actualización y bueno, y compártanlo con sus conocidos, con su gente amiga, que seguramente algo interesante van a encontrar en esta exposición. Gracias a todos y será hasta cualquier momento aquí en Forum Radio. Muy pero muy amables.